Tecnobanda. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un token que nos han requerido mucho a través de los live streams de Shiba Army. Hoy vamos a hablar de Blocktopia. Comencemos. Recordemos que para analizar un token debemos analizar 4 aspectos fundamentales. Caso de uso, es decir, qué es lo que cubre, qué es lo que hace el proyecto, tokenomics, el equipo que lo desarrolla o lo soporta y su comunidad. Entonces, comencemos. Bueno, lo primero que podemos ver, aquí estamos en su página web, lo primero que apreciamos pues claramente es que es un token de metaverso. Aquí dice Actual In-Game Footage, es decir, que lo que estamos viendo es en teoría como se ve realmente el juego. Tiene varias colaboraciones, estamos viendo aquí a BitBoy Crypto, está basado en la red de Polygon, lo cual está bien. Y vemos que es un Play to Earn, van a tener NFTs, es decir, tienen tiendas de NFTs. De hecho entiendo que ya hay una tienda de Binance, Binance tiene una tienda ya adentro, ya está corroborado esa información. Van a hacer staking y la idea es hacer un metaverso descentralizado, lo cual suena bastante bien. Habría que analizar también el roadmap. ¿Qué es el metaverso? Jugar, bla, 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 bla. Ok, earning opportunities. Vamos a hacer esto más fácil. Dice, primero tienen bloqueo, rebloqueo y adición de bloque. Dice bloqueo, dice el token nativo de Blocktopia. Ah, ok, es block. Sí, es que le estamos... Bueno, ya lo tradujimos. Entonces, dice Blockpians, que es como se le va a llamar a la gente que viva dentro de Blocktopia. Y se podrán comprar y vender block a través de intercambios descentralizados y centralizados. Es decir, que se va a hacer listado en exchanges, como de hecho ya lo está ahorita, por ejemplo, en KuCoin. Todo bloque de las compras iniciales de bienes raíces se quemará con publicidad. Es decir, están incorporando bloqueos de token, quemas de token. Los bloqueos de token se llevarán a cabo en bienes raíces, propiedades inmobiliarias. Eso está bien, es decir, va a tener un sector inmobiliario. Se va a poder bloquear. Existen 3 monedas que son el block, el reblock y el adblock. El block ya vimos que es la moneda principal. Luego dice dentro de Blocktopia la compra de inmuebles se conoce como reblock. Luego dentro de Blocktopia una de las oportunidades claves de ingresos para los inversores es a través de la publicidad. Eso es el adblock. Entonces vemos que podemos ganar por publicidad, por mercado inmobiliario y obviamente hacer comercio dentro de eso. Tiene bloqueo de tokens. Aquí dice utilidad del token block, es el token nativo de Blocktopia. Se requiere block para comprar o arrendar todos los bienes raíces dentro de Blocktopia. Los Blocktopians podrán comprar artículos en el mercado Blocktopia a través de un mecanismo NFT. El mercado mostrará artículos para personas, tanto los bienes raíces como los avatares. Ok. Block es un token de utilidad y ofrece a los titulares una amplia gama de funciones dentro de Blocktopia. Los ejemplos incluyen acceder a eventos exclusivos, unirse a la preventa y apostar. Blocktopia trabaja en un modelo de gobernanza. Los titulares de reblock, es decir, los que posean propiedades dentro, NFT, formarán parte de ese consejo de gobernanza. Cada NFT votará a través de un DAO y se harán propuestas al DAO donde los titulares del NFT votarán con la mayoría de los votos ganadores. ¿Ok? Es decir, es gobernanza de la comunidad. Eso es bueno. Aquí vemos más inversionistas y demás. Es decir, la página tiene buena pinta, la verdad tiene buena pinta. Es un proyecto de metaverso, lo cual viene a la alza. De hecho, en un futuro video hablaremos de cómo el metaverso es lo que nos puede ayudar a sobrevivirlo durante el cripto invierno. Es lo único que va a ganar durante el cripto invierno, el cual, a pesar de que digan que es diferente esta vez, porque las instituciones están dentro, etcétera, bueno, todos los años he escuchado lo mismo, siempre es diferente y al final siempre es lo mismo. Entonces, para mí la historia funciona hasta que deja de funcionar. ¿Qué más podemos ver aquí?
Entonces, lo primero es el proyecto. El caso de uso es un token de metaverso, es decir, eso está bien, me da confianza en que si logran hacer bien su proyecto, esto va a funcionar. Ahora, algo que quiero ver el equipo de desarrolladores. ¿Quiénes son los desarrolladores? Aquí está. Entonces, el equipo, podemos ver aquí el CEO y cofundador, el Ross Tabacoli y Paddy Carroll serían las cabezas. Ok, esta persona, por lo que veo, viene de PlayStation VR, o sea, es decir, son personas con background. Ahora, para ver si realmente lo que tenemos que checar es, ok, nos lo listan como desarrolladores o como CEOs, etcétera. Entonces, vamos a buscar a esta persona y lo que vemos en la búsqueda, lo que resulta es que esta persona efectivamente tiene un LinkedIn. Aquí ya vemos un video, un MAA con los dos, Ross Tabacoli y Paddy Carroll, los dos, y ya lo vi. Ya vi este video y está bastante interesante. Y bueno, o sea, lo que me prueba es que las personas existen, están dando la cara por el proyecto y que realmente sí, o sea, digamos, da la confianza de que sí lo están desarrollando. Es decir, sí son personas reales, sí existen, sí las podemos buscar y podemos corroborar que estas personas sí trabajan para el proyecto de Blocktopia. Es decir, punto bueno en cuestión del equipo. Después nos vamos al punto de la comunidad, y en el punto de la comunidad tenemos que ver en su página. Deben de tener redes, es correcto, aquí vemos redes sociales. Entonces estamos viendo que tienen 194.200 seguidores, es decir, realmente tienen buen engagement. Tienen buen engagement, tienen actividad, es decir, si van, actualizan, van, ok, aquí está, aquí es lo que les decía. Dice que dentro de 4 días habrá un giveaway que te dará la oportunidad de ser parte de Blocktopia. Dice que puedes ganar NFTs de Binance. Y es decir que Binance va a tener una tienda de NFTs virtuales dentro del metaverso. Eso, la verdad es que es grande. Eso es bastante grande. Aquí vemos que esto viene de parte de Binance NFT. Es decir, eso está bien, es oficial, es una cuenta verificada. Entonces, realmente el proyecto es muy bueno. Es decir, si ya tenemos a Binance como colaborador, eso me da mucha más confianza a la hora de que pudiéramos eventualmente invertir en este proyecto. Ahora, todavía es rentable para los que solo están, o sea, los que les interesa el proyecto y quieren entrar al metaverso y comprar terrenos y demás, ok, esto nos da muy buena pinta. Sin embargo, las personas que solo están aquí preguntando, porque me han preguntado en los chats en vivo, oye, lo compro, ok, entonces ellos solo lo que les interesa es el precio, ¿no? Entonces, para eso vamos a revisar los tokenomics. En este caso lo que estamos viendo es un máximo, es un total y máximo circulante que ya está, es decir, todos los tokens que jamás van a existir ya están en circulación, y estamos hablando de que son 200 billones. 200 billones no es una cantidad exagerada, lo cual me dice que por el precio todavía debe de tener un market cap pequeño, lo cual es, vamos a decir que todavía es correcto. Estamos hablando de 687 millones de dólares, es decir, todavía no llega a $1 billón. Cualquier cosa arriba de $1 billón la podríamos considerar una capitalización media. Entonces, en este caso, todavía vemos aquí potencial de crecimiento, es decir, si esto llega a un buen nivel y lo viéramos crecer a los niveles, por ejemplo, de Shiba Inu de 30, 31 hasta 40 billones, bueno, pues esto tiene un potencial de más de 40x. Entonces, sí, todavía podemos verlo, es decir, ¿es posible ver un Blocktopia que cueste 25, 30 dólares? Sí es posible. ¿Es lejano? Sí, también es lejano, pero de que existe la posibilidad, existe esa posibilidad. Más allá de esa capitalización, la verdad es que no lo veo un poco difícil. Tendríamos que tumbar a Solana, tendríamos que tumbar a muchos otros proyectos que están en este momento mucho más arriba, con mucho más desarrollo. Pero al final recordemos que si el movimiento tiene suficiente hype, si saben capitalizar su movimiento, su impulso, pueden llevarlo muy alto. Entonces la oportunidad definitivamente está ahí.
Ahora, ¿dónde podemos comprar Blocktopia? Vemos que está KuCoin, Gate.io, QuickSwap. Y bueno, de ahí para abajo yo no me iría. Es decir, yo no compraría más abajo de Gate.io o KuCoin. Aquí tenemos los niveles de confianza. Y bueno, yo les recomendaría más KuCoin. Creo que es un poco más confiable en el aspecto de que tiene más volumen. Es decir, se mueve más dinero, por tanto va a ser más fácil que sus órdenes de compra se lleven a cabo exitosamente. Y bueno, eso es en cuanto a esto. Estamos viendo que es un contrato de Polygon. Entonces nos vamos a Polygon Scan. Y aquí lo podemos ver las últimas transacciones. Podemos ver que sí tiene movimientos. Y por el momento tiene 21.766 holders. Entonces, eso es una cantidad todavía baja para un token de metaverso. Así que definitivamente sí, esto todavía tiene potencial. Si bien ya ha explotado, todavía tiene definitivamente potencial. Y entonces por último nos vamos a un análisis de precio. Aquí lo que podemos ver en KuCoin es que ya tuvo una corrida, es decir, estuvo lateralizando, tuvo una corrida al alza. Aquí tenemos lo que consideramos aquí un doble techo, si no es que lo vemos al cuerpo de las velas un cuádruple techo, pero bueno, doble techo. Y hizo un retracement. Ese retracement ya parece que se está estabilizando. Sin embargo, para realmente poder entrar, a mí me gustaría, aquí ya lo topó, en esta pequeña vela, ya lo topó. Lo que normalmente vemos es que siempre todos los retracement tienden a caer al precio de soporte de la resistencia máxima anterior. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tuvimos el máximo histórico anterior a romper, que está aquí alrededor de los 0.067. Entonces, una vez que logró romper esta resistencia, esa resistencia ahora se convierte en un soporte. Entonces, tenemos aquí el máximo histórico en 0.17 y de ahí tenemos un retracement del precio hasta donde estamos actualmente en 0.082. Ahora, yo realmente creo que por ahí es un buen punto de entrada si lo que queremos es hacer hold. Es decir, si vamos a quedarnos con este token a 6 meses, este es un buen punto de entrada porque ya no está en máximos históricos y de hecho ya está lateralizando. Es decir, el precio ya se está estabilizando. Entonces aquí podemos ver en esta pequeña vela que el precio ahí ya tocó el soporte. Es decir, ya estamos tocando ahí el soporte. Ahora, ¿existe la posibilidad de verlo nuevamente tocar? Sí existe esa posibilidad. Es decir, un posible punto de entrada, estaríamos hablando de 0.073. Ese sería un posible punto de entrada, aunque en este momento todavía está un poquito lejos. Podría volver a bajar, lo cual me confirmaría un doble piso y por tanto un posible cambio de tendencia a la alza. En este momento lo que estoy viendo es un precio lateral, es decir, sin mucho movimiento. Eso es normal cuando tenemos una corrida de una alzada de precios grande. Se tiende a estabilizar, tiende a lateralizar, vuelve a tomar momento y vuelve a subir. Entonces, no creo que haga mucho más el precio. Si baja por debajo de los 0.069, entonces sí ya me empezaría a preocupar porque estaríamos rompiendo el soporte anterior. El mínimo a romper, el cuerpo de la vela, está en 0.062. Por tanto, si baja por debajo de 0.062 y continúa bajando, esto se va a desplomar muy seguramente hasta los 0.028. Entonces, en este momento no vemos una señal de fuerza de venta, es decir, el volumen, como aquí que sí vemos una vela grande, donde esto era claramente un interés de venta del mercado. Aquí no tenemos realmente movimientos, pero sí lo que vemos es que las velas de volumen de compra son más grandes, por tanto podemos interpretar que el movimiento es primordialmente alcista. Bueno, pues ese sería el análisis que tenemos de Blocktopia. Las conclusiones son: el proyecto es bueno, si lo llevan a cabo bien, es bueno, tiene mucho potencial de crecimiento. Los tokenomics son buenos, no tienen un supply exorbitante, eso es bueno. En este momento el market cap todavía podríamos considerarlo suficientemente bajo como para tener realmente potencial de subida.
La comunidad definitivamente está presente, es decir, sí tiene el soporte de su comunidad. El equipo también está presente, son personas reales que sí están aportando al proyecto, sí hablan por el proyecto, dan la cara, etcétera. Eso también está muy bien. Entonces realmente el nivel de confianza es bueno, no creo que vayan a desaparecer mañana. O es decir, no creo que sean un scam. Si desaparecen es por falta de interés, pero no entran realmente, no me levantan ninguna bandera roja como scam. Entonces, si usted decide meterle dinero, puede hacerlo a través de KuCoin. Y dejo el enlace en la descripción. Y recuerde, solo utilice dinero para esto que se pueda permitir perder. Dinero que no necesite para mañana. Si usted mete dinero que va a necesitar mañana, posiblemente lo pierda y eso va a ser muy malo. Juegue solo con dinero que se pueda permitir perder, nunca con dinero que necesite para pagar la comida, la renta, la colegiatura, etc. Jamás. Siempre manejen bien su riesgo. Por mi parte eso sería todo. Por favor suscríbete, dale like si te gustó el video, clic en la campanita para enterarte de todo lo demás que viene y acompáñanos en los siguientes live streams en la comunidad de Shiba Army. Hasta luego, Tecnomanda.